Camila, Carlos, ¿qué más? Qué gusto verlos por aquí después de tanto tiempo. Ah, vea ya, convertidos en todos unos adultos. Sí, parece que era ayer cuando eran unos niños jugando en la casa de su abuelo. A nosotros también nos da mucho gusto verlo y bueno, como siempre tan elegante. Muchas gracias. Sí, ha pasado mucho tiempo, José. Así es, Carlos, por favor, sigan. Bueno, muchas gracias por venir. Sé que vienen desde muy lejos y no es nada fácil. Y pues primero que todo, darles mi sentido pésame por la pérdida de su abuela Amelia. Era una gran mujer. Bueno, ella, ella les dejó en el testamento toda su fortuna, incluida la casa antigua de la familia. La casa vieja en la que vivíamos cuando éramos pequeños. Exactamente. Esa casa donde vivió su antepasada Catalina Mendoza. ¿Sí? Que fue aquella antepasada que fue juzgada como bruja en el siglo XVII. Pues muy bien, esa casa está ahí incluida. Sí, nuestros padres nos prohibieron hablar de eso cuando éramos pequeños. Más que nada después de que nos fuimos a Europa porque la abuela se empezó a sentir muy sola y se tuvo que ir. Pues también por todas las supersticiones que habían alrededor de nuestra antepasada. Claro, en realidad esa casa ha encerrado siempre un pasado muy oscuro. Ha marcado mal el linaje de la familia. Bueno, también su abuela dejó a mi cargo esta llave, que es la llave de la habitación de doña Catalina. Esa habitación ha estado sellada por muchos años porque el esposo de ella, después de esta tragedia, pues no la pudo soportar y mandó sellar la habitación. O sea que allí no ha entrado nadie hasta el día de hoy. Me acuerdo cuando solíamos jugar aquí de niños. Cada rincón de esta casa está llena de recuerdos. Sí, abuela Amelia nos decía que exploraríamos esta casa de mayores, aunque no pensé que fuera justo bajo estas circunstancias. Siempre había algo misterioso en este lugar. Pero ahora estamos aquí para descubrir la verdad detrás de todas estas leyendas familiares. Esta no es una cerradura común, tiene un mecanismo extraño. Mira, aquí hay una inscripción. En tiempos de purga y juicio severo, soy el enigma que oculta el pasado. Al darme tu último aliento, seréis liberado. Solo entonces se abrirá el umbral hacia el anhelado, pues mi fin obstaculiza el camino. Y solo al despojarme de mi carga hallaréis vuestro destino. ¿Qué podrá decir eso? Es un acertijo. Al darme tu último aliento seréis liberados. Hace mucho énfasis en el final de algo o en lo último de algo. ¿Pero en el final de qué? No sé, podría significar cualquier cosa.
Solo al despojarme de mi carga hallaréis el destino. Quizás haya algo al final de la llave. La paleta es la parte final de la llave. Según el acertijo, si encontramos cómo quitársela, podríamos abrir. Lo tengo. Descifré el mecanismo. Vamos, es como escuchar concentrados las historias de la abuela. Sí, la extraño mucho. Cada mecanismo tiene su ritmo. Mila, mira esto. Estimado señor, por mandato expreso de vuestra digna persona, nos dignamos a vos con el fin de exponer las causas que han motivado la detención de vuestra amadísima esposa, bajo la autoridad otorgada por vuestra majestad el rey y el santo oficio de la Inquisición, me veo en el penoso deber de comunicaros que doña Catalina ha sido hallada en vínculo carnal ilícito con otro hombre, quien, según se ha indagado, fue esclavo vuestro, que, habiendo huido de vuestra hacienda en años pasados, ahora ha reaparecido bajo circunstancias sospechosas. Durante su estancia y bajo vuestro cuidado, este individuo mostró piel de pigmentación oscura. Sin embargo, partes de su piel han adquirido un color demasiado blanco. Esta transformación no puede ser posible sino por la manifestación del poder del maligno, que cambia su color para seducir a vuestra devota esposa al pecado y apartarla de los caminos de Dios. Por tal razón, y tras un justo juicio llevado a cabo por el Tribunal del Santo Oficio, se ha determinado que este abominable ser y su nefasta influencia sobre doña Catalina constituyen una amenaza para la fe de vosotros y de vuestra comunidad. Lamentablemente, vuestra esposa ha sido acusada de haber sido contaminada por esta perniciosa influencia demoníaca. No obstante, conforme a los procedimientos de la Inquisición, se le ha otorgado juicio justo, presentándose todas las pruebas necesarias. Tras deliberación y evaluación de todas las evidencias y testimonios, se ha dictaminado que su sentencia será de ejecución. La ejecución se efectuará una vez cumplidos todos los protocolos
establecidos y en la fecha que las autoridades competentes dispongan. Rogando al Altísimo por su consuelo y fortaleza, me despido. Atentamente, Fray Francisco de la Torre y Sánchez. El hombre era víctima de vitiligo. En aquellos tiempos malinterpretaban esta enfermedad e incluso la llegaban a considerar como un signo de maldad. Nuestra antepasada murió por culpa de la ignorancia de la época. Ahora podremos contar la verdadera historia de nuestra familia y honrar su buen nombre. Y limpiar el legado de nuestros antepasados defendiendo su memoria.